Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre los ángulos y sobre la clasificación de ángulos según su amplitud. Un ángulo es el espacio comprendido entre dos semirrectas. Estos que veis aquí son ángulos. Veis que todos están formados por dos semirrectas. Os recuerdo que las semirrectas eran unas rectas que tenían un origen, un principio, pero no tenían fin. Todas estas semirrectas tienen su origen, su principio, ¿veis? Pero no tienen fin. Podríamos seguir prolongándolas tanto como quisiésemos. Bueno, pues este origen de estas semirrectas, donde estas dos semirrectas coinciden, vamos a llamarle vértice. Y a las semirrectas no las vamos a llamar semirrectas, las vamos a llamar lados. Por lo tanto, como os decía antes, un ángulo está formado por dos lados que coinciden en un vértice. Y veis que esto se repite en todos los ángulos. Dos lados, un vértice, dos lados, un vértice, dos lados, ahora veremos estos que son un poco más complicados de identificar, pero también tienen dos lados y un vértice. La apertura o amplitud de ese ángulo determina su tamaño. Si tiene una apertura o una amplitud mayor, el ángulo va a ser mayor, y si tiene una apertura o una amplitud menor, el ángulo va a ser menor. Cuanta más distancia haya entre un lado y otro lado del ángulo, mayor va a ser ese ángulo, mayor amplitud va a haber. Fijaros, la distancia que hay entre este lado y este lado es menor que la que hay entre este lado y este otro lado. Y la distancia que hay entre este lado y este lado es menor que la que hay entre este lado y este lado, que veis que están mucho más separados. Teniendo en cuenta su apertura o amplitud, los ángulos pueden ser, fijaos, este ángulo, si lo medimos con un transportador, es un ángulo de 90 grados. A los ángulos de 90 grados les vamos a llamar ángulos rectos. Si tienen menos de 90 grados, les vamos a llamar agudos. Y si tienen más de 90 grados, como es el caso de este, les vamos a llamar obtusos. Recto, agudo, obtuso. Si el ángulo tiene una apertura como esta de aquí, que si la medimos con el transportador es de 180 grados, va a ser un ángulo llano. Y si la apertura es de 360 grados, como este que veis aquí, va a ser un ángulo completo. En este ángulo, a pesar de que solo veis una semirrecta, las dos semirrectas están unidas, lo que hace que solo veamos una, pero realmente las dos están unidas formando un ángulo de 360 grados. Fijaros, para que lo veáis mejor, voy a usar dos lapiceros como lados de ese ángulo para que comprendáis los movimientos que pueden hacer esos lados para ser agudos, rectos, obtusos, llanos o completos. Si esos dos lados unidos en ese vértice lo que hacen es formar una L, podríamos llamarlo una L, son ángulos rectos, miden 90 grados. Si esos lados se acercan, el ángulo va a medir menos de 90 grados, por lo que nos encontramos con un ángulo agudo. En cambio, si tenemos este ángulo de 90 grados y los lados lo que hacen es alejarse el uno del otro, lo que vamos a tener va a ser un ángulo mayor de 90 grados, un ángulo obtuso. Si estos lados se abren completamente formando lo que podríamos ver como una sola recta, aunque no es una recta porque hay un vértice que marca el inicio de cada una de esas dos semirrectas, si lo que vemos es esto, tenemos un ángulo de 180 grados, es decir, un ángulo llano. Y si este ángulo sigue abriéndose hasta unirse con el otro, tenemos un ángulo de 360 grados, un ángulo completo. Recordad, partimos del ángulo recto de 90 grados, si tiene menos de 90 grados agudo, si tiene más de 90 grados obtuso, 180 grados llano y 360 grados completo.